Ya dijimos que perseverar es mantenerte firme, constante hacia un objetivo definido frente a las dificultades, incluso cuando hay pocas o ninguna posibilidad de éxito. Mira, una de las bendiciones más grandes que nosotros o que tú puedes obtener en la vida es que desarrolles un carácter maduro. Una bendición muy grande. Cuán importante es que vivas con un carácter maduro. Allá en Efesios 4, del 13 al 14 nos dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser como Cristo en su carácter. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice allí en Efesios 4, 13 y 14. Ya dejemos de ser niños fluctuantes, que a veces sí, que a veces no. Yo quiero preguntarte, ¿te imaginas cómo sería la vida si cada persona por naturaleza a los 20 años su carácter madura en un abrir y cerrar de ojos? ¿Te imaginas cómo sería la vida? Tienes 19 años y te vas a dormir, al día siguiente es tu cumpleaños y amaneces y ya tienes un carácter maduro. No sé si te has puesto a pensar cuál es la raíz de la mayoría de los problemas de la vida. Si meditamos, nos daríamos cuenta que la mayoría de los problemas es porque hay un carácter, hay un defecto de carácter, hay grietas en el carácter. No sé si tú te has puesto a meditar, pero los problemas en el matrimonio tienen mucho que ver con un carácter agrietado, defectuoso, débil de ambos cónyuges. También la mayoría de los problemas en el ambiente laboral, en tu trabajo, ¿sabes a qué se debe? A defectos de carácter de las personas. Lo mismo sucede con el área de las finanzas, las relaciones con los demás, etc. Es decir, no tener un carácter maduro te trae tantas dificultades y tantos problemas. Y qué bueno, como decía, qué bueno sería que el carácter madurara en un abrir y cerrar de ojos, pero no es así. Dios no nos diseñó para que el carácter madure en un abrir y cerrar de ojos. El carácter maduro, vamos a ver que es aquel que ha pasado por un proceso de prueba. Es necesario que sea pasado por un proceso de prueba. Y miren, yo quiero contarles una historia, una anécdota que yo tuve hace 19 años. En el año 2001, yo trabajé allá en Mexicali para una empresa. En esta empresa fabricábamos vidrio blindado para carros especiales. Yo era uno de los ingenieros de proceso. Y en ese año del 2001 enviaron a 3 ingenieros a la empresa matriz que se encontraba en Bogotá, Colombia. Y fuimos 3 a este viaje. Y era un proceso para estudiar un nuevo acero que estaban instalando en la ceja del vidrio del automóvil. Es decir, queríamos ahorrar, blindar el marco de la puerta, poniéndole un acero a la ceja que entraba dentro del marco. Y a eso fue específicamente que fuimos a Bogotá, Colombia, en aquel año. Cuando estábamos nosotros allá, yo estaba haciendo mis notas, mirando el proceso, y miré que las láminas de acero las metían por un tiempo a un horno, no con el vidrio aparte, sí, solo la lámina de acero. Entonces me acerqué y le pregunté: ¿cómo saben ustedes cuando la lámina de acero está lista? Entonces el ingeniero de control de calidad me dijo: cuando la lámina de acero llega al final del proceso, dice, nosotros aplicamos una presión a esa lámina de acero por un determinado tiempo. Algunas láminas se quiebran bajo la presión, pero otras resisten, y estas son puestas aparte como producto de alta calidad. Y le digo: ¿y qué se hacen con las que se quiebran? Pues tienen que volver al horno, tienen que volver a ser fundidas, a rehacer todo el proceso. Mira, lo que acabo de decirte es que el carácter maduro, el carácter aprobado, ha tenido que pasar por un proceso de refinación. No hay atajos. El último miércoles les dije que ningún mar en calma hizo a un marinero experto. Y muchas veces podemos estar orando nosotros a Dios la oración incorrecta. Tenemos que tener cuidado de orar la oración incorrecta. Porque si tú anhelas y tú le pides a Dios que remueva las adversidades de tu vida, que quite los problemas, que quite las dificultades, es como querer
que una lámina de acero sea aprobada, pero sin que tenga que pasar por el proceso de refinación. Esto no puede ser, no puede ser así. Estaba leyendo una publicación, creo el día de ayer, que decía que yo he sido llamado a tener paz, pero a veces pensamos que la paz es la ausencia de problemas, cuando en realidad la paz es la presencia de Dios en nuestras vidas. La prueba no es solo cuando está dentro del horno, porque aún faltan los resultados. Cuando estás dentro del horno es solamente el inicio, pero no el fin del proceso de la prueba. Primero se pasa por el horno y después viene la prueba con esa presión para ver si permanece firme. Por eso miren cómo la palabra de Dios nos dice allá en Efesios 6:13, por tanto, le dice a los cristianos, por tanto, hermanos, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomen la armadura de Dios para cuando se encuentren dentro del horno. Y habiendo acabado todo, habiendo salido del horno, viene la prueba, a ver si pasamos. Y dice, para que ustedes estén de pie después de la prueba, para que ustedes estén firmes después de haber atravesado el día malo. Dios quiere desarrollar tu carácter de manera que estés siendo aprobado por Él. Cuando la tensión apriete en nuestras vidas, no seamos de los que se quiebran, sino de los que soportan la prueba con paciencia, ya hablamos de eso, y sobre todo que seamos aprobados por Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos apruebe? Amén. Queremos que Dios nos apruebe. Ahora, ¿por qué es necesario pues llegar a tener un carácter maduro? Pues la respuesta es sencilla. Porque solo teniendo un carácter maduro vamos a poder perseverar. Solo teniendo un carácter maduro vamos a mantenernos firmes, constantes hacia un objetivo definido frente a las dificultades, aun cuando hay pocas o ninguna posibilidad de éxito. Hoy quiero hablarte de una de las muchas ocasiones en las que la fe de acero de los hijos de Dios pasó por el horno de refinación y Dios probó, es decir, Dios autorizó que fueran y que pasaran por presión, por tensión, para ver si estaban aprobados o para ver si iban a necesitar regresar al horno. Cuidado, no vayamos a ser personas que cuando somos probados somos siempre regresados al horno. Y luego somos probados y regresados al horno. Y a veces la vida se puede convertir así. Viene la prueba, no pasa al horno. Viene la prueba, no pasa al horno. Cuidado. Pon mucha atención y vamos a aprender cómo Dios opera, cómo el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, trabaja con todo aquel a quien Él recibe como a hijo. Un ejemplo es el ejemplo de Abraham. Abraham en el monte Moriah, allá en Génesis capítulo 22. El versículo 1 nos dice exactamente lo que había en la mente de Dios para su siervo Abraham. Dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios tenía en mente probar a Abraham. Vamos a pasarte por el horno y luego después quiero ver si eres aprobado o no. Dice la palabra de Dios para todo. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Dios prueba a sus hijos? Sí. ¿Dios prueba a sus hijos? Sí. ¿Qué es lo que Él busca? Un carácter como el de su Hijo Jesús en nosotros. Dice la traducción al lenguaje actual este mismo versículo. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que vengas, quiero que vayas y me ofrezcas en sacrificio a tu hijo Isaac, tu único hijo, a quien tú tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al monte que yo te voy a enseñar. Dios estaba por probar a Abraham. Dios iba a poner a Abraham dentro del horno de refinación y luego Dios iba a mirar los resultados. Y mira qué interesante. Dios en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia puede estar haciendo lo mismo contigo. ¿Sabías eso? Incluso tal vez lo está haciendo en este momento en tu vida. O lo va a hacer, o lo tiene pensado como lo quería hacer con Abraham. Dios puede decirnos y puede decirte a ti
ven, es hora de probar tu fe en mí. Ven, dame lo más preciado que tengas. Dios puede decir, ven, es hora de probar tu lealtad en mí. Dirígete hacia el monte Moriah. Ven, es hora de probar tu obediencia hacia mí. Junta la leña, afila el cuchillo. Ven, es hora de probar tus prioridades. ¿Estoy yo en primer lugar en tu vida o está Isaac? Dios probó a Abraham y Abraham, después de pasar ese proceso, fue aprobado por Dios. En el camino, meditando en el camino hacia el monte Moriah, el joven Isaac, en su curiosidad, miró algo interesante. Y fue a su padre Abraham, Génesis 22:7, y le dice, Padre, llevamos fuego, llevamos leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Tú me dijiste que va a haber un sacrificio allá y no veo que llevemos el animalito para sacrificar. Yo creo que en ese momento el corazón de Abraham se quiere desboronar. El corazón de Abraham se quiere quebrar. En ese momento la fe, la obediencia de Abraham estaban pasando por el horno de la refinería de Dios, porque él sabía que él iba al monte y ya no iba a ver a su hijo con vida. Abraham, cuando su hijo le preguntó eso, él pudo haberse regresado, ¿sí o no? ¿Qué hubieras hecho tú? Él pudo haber desistido. Él pudo haber dicho, Dios, yo ya no puedo más con esto, no confío en ti. Yo no sé si tú te has encontrado caminando hacia el monte Moriah, tal vez una, dos o varias veces. Tengo muchos problemas. Hay una enfermedad en la que los médicos no pueden hacer nada. Uno de mis seres queridos, de los que más amo, le quedan 3 días de vida. Hoy es domingo. Al tercer día Abraham va a mirar el monte Moriah y sabe que ese día es el último día que va a mirar a su hijo con vida. Abraham entonces, con un nudo en la garganta, va a tratar de pasar saliva porque hay muy pocas posibilidades de éxito. Incluso no hay posibilidades de que su hijo quede con vida porque Dios se lo pidió en sacrificio. No hay posibilidades de éxito. Trata de detener las lágrimas en sus ojos. Trata de que su voz no se quiebre ante las 0 posibilidades de éxito de que su hijo viva. Voltea hacia su hijo. Allá en Génesis 22:8 le contesta, hijo, Dios se proveerá. Dios va a proveer de un cordero para el holocausto. Estoy seguro. Pero dentro de Abraham tenía la convicción, y si no lo provee, aún así le serviré. Y si no lo provee, aún así seré obediente porque confío completamente en el Dios en quien yo he puesto mis ojos. Y dice, y se fueron juntos hacia el monte Moriah. Perseverar, hermanos, es mantenerte firme, constante, hacia un objetivo definido frente a las dificultades, aun cuando hay pocas o ninguna posibilidad de éxito. No desistas cuando Dios te envíe al monte Moriah. No renuncies. No te dejes llevar por las circunstancias. Déjate llevar por la palabra del Señor, por la promesa del Señor. El problema que muchos de nosotros tenemos es que vemos que las circunstancias y que el cielo se pone muy oscuro y las circunstancias se ponen muy adversas. Y en vez de hacerle caso a la promesa de Dios, le hacemos caso a las circunstancias. ¿No se acuerdan, por ejemplo, de Pedro? Cuando dejó de mirar a Jesús y iba caminando sobre el agua, Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Miró las circunstancias, miró el mar embravecido. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Cuando tú empiezas a seguir o a dejarte llevar por las circunstancias, puede haber circunstancias adversas en tu matrimonio. Y si tú te dejas llevar por esas circunstancias, puede pasar lo de Pedro. Puede haber circunstancias adversas en tu hogar, en tu fe, en tu santidad. Pero si tú te dejas llevar por las circunstancias, hay muchas posibilidades de que vas hacia abajo. Lo que Abraham nos está enseñando aquí
es que no te dejes llevar por las circunstancias. Déjate llevar por la promesa de Dios y por tu fe. El justo vivirá por fe. Ya lo hemos hablado. Quiero preguntarte cómo está tu fe. A veces cuando la fe no está bien, entonces dejamos a un lado la promesa de Dios y nos dejamos llevar por las circunstancias. Déjate llevar por tu fe. Déjate llevar por tu lealtad, por tu obediencia al Señor, y el Señor hará. Es lo que Abraham nos enseña. Dios recompensa cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, aún en medio de circunstancias donde no hay posibilidades de éxito. ¿Cómo voy a salir yo de esto? Es imposible. Pero aún así, voy a confiar en mi Dios. Voy a depender de Él. Me voy a entregar en oración. Me voy a consagrar a Él. Ahora que estoy en medio de esto, voy a estar más cerca de Él. Cuando tú haces eso, entonces el Señor hará. Él hará su voluntad en ti. Después de que Abraham pone la leña, pone a su hijo sobre la leña, lo ata, y cuando Abraham ya está con el cuchillo en la mano, ya listo para degollar a su hijo y luego encender el fuego y ofrecerlo en sacrificio, cuando Abraham hace eso, Dios lo detiene y le dice en Génesis 22, versículo 16 al 18, Abraham, no me rehusaste a tu hijo. Le dice, detente. No me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas tanto. No lo rehusaste, Abraham. Pues ahora déjame decirte que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y no solo eso, un descendiente tuyo, tu simiente, un descendiente en el futuro, en ese descendiente, hablando de Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto decidiste obedecer a mi voz antes que lo que tú sentías, que lo que tú querías, que lo que tú soñabas. Decidiste obedecer a mi voz, pues ahora recibe mi bendición. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Es decir, ¿cuántos queremos ser aprobados? ¿Cuántos no queremos pasar por el horno de refinación? ¿Cuántos queremos pasar por ahí? Nadie, ¿verdad? Pero si no pasamos por ahí, ¿cómo vamos a ser probados? ¿Cómo Dios va a mirar y va a decir, eres aprobado, tu fe ha sido aprobada? Y es que no queremos a veces pasar por ese horno. Déjame decirte que si tú estás pasando por ese horno de refinación de Dios, déjame decirte que si tú estás ahí, mantente confiando en el Señor, caminando hacia adelante, subiendo la montaña y confiando en Él, esperando en Él, y Él hará. ¿Cuántos lo creen? Él hará. Con mucha razón dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, es decir, crea que Él existe. Y no solo eso, dice, y que Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Él recompensa a los que le buscan con todo su corazón, así como lo hizo Abraham. Yo quiero animarte a que busques al Señor con todo tu corazón, a que si no has entregado tu vida a Dios, hoy es el día, no lo rechaces más. Hoy ven a Él y dile, Señor, me rindo ante ti. Yo quiero caminar contigo, aunque tenga que pasar por el horno. Porque déjame decirte que si tú no vienes al Señor y vives en el mundo, no vas a librarte del horno. Pero ese horno no tiene recompensa. Solo el horno divino es el que tiene grande galardón. Hermano, Dios te llama a perseverar. Dios te ha llamado a mantenerte firme, a mantenerte constante frente a las dificultades, aun cuando haya pocas o ninguna posibilidad de éxito. ¿Te acuerdas cuando más adelante los hebreos salen de Egipto y se encuentran frente al Mar Rojo? Y detrás viene el ejército del faraón para destruirlos a todos. Y de un lado hay desierto y del otro lado hay desierto. ¿Hay posibilidades de éxito?
Poquitas, cero posibilidades de éxito. No tenían posibilidades, pero tenían al Dios fuerte, al Dios de Israel, que estaba ahí para librarlos. Aunque no había posibilidades y aunque no había camino, Dios abrió un camino donde no había. Donde tú no lo ves, Dios puede abrir un camino si tú vienes a Él. ¿Te acuerdas de aquella historia que te contaban de chiquito de David y Goliat y que le enseñan a tus hijos hoy? ¿Había posibilidades de éxito? ¿David tenía pocas posibilidades de éxito? Si no le daba en la frente a Goliat, ¿qué iba a pasar? A correr. Iba a ir Goliat detrás de él y todo el ejército. No había posibilidades de éxito, muy pocas. Mas aún así, David estaba molesto porque ese filisteo incircunciso estaba ofendiendo y ofendiendo el nombre de su Dios, el nombre del Dios de Israel. Así que David, con pocas posibilidades de éxito, va hacia Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, le dijo a Goliat. Y con pocas posibilidades de éxito, casi ninguna, fue, Dios se agradó. Sí. ¿Cayó Goliat? Cayó Goliat. Y si te contara todas las historias de la Biblia, donde Dios pone a sus hijos en el horno de fuego para ser probados, vamos a darnos cuenta que la Biblia tiene muchas historias en las cuales algunos fueron quebrantados, fueron quebrados, tuvieron que regresar. Pero también tenemos a muchos que su fe fue aprobada por Dios. Hoy queremos invitarte. La única manera, y escúchame bien, la única manera en que tú perseveres ante las dificultades y ser aprobado por Dios es a través de poner tu fe en Cristo Jesús. Alguien puede decir, yo no necesito ser cristiano. A mí me han pasado muchas cosas y yo las he superado. Me he mantenido firme. Sí, pero la pregunta es, ¿y eres aprobado por Dios? Si tu fe no está en Cristo, no sirve de nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay redención, no hay justificación. No hay nada de eso. Por ello, tú necesitas ser aprobado por Dios, primero poniendo tu fe en Cristo Jesús, revistiéndote de Él en el bautismo, creyendo que es tu pecado el que te ha separado de la presencia del Dios santo, 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 poniendo tu fe en que Dios y creyendo que Dios envió a su Hijo Jesús para que a través de que Él viviera una vida sin pecado y ofreciera su vida en sacrificio en la cruz, lo hiciera en beneficio tuyo, para que tú pudieras venir y decir, yo creo que el Señor murió en mi lugar. Mira, quiero decirte que Dios perdona tus pecados cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y cuando eres revestido de Cristo en el bautismo. Cualquier persona se puede bautizar, pero si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Solo estando en una relación, en una comunión con el Señor, como esa relación y esa comunión que Abraham tenía con Dios, solo estando así podrás perseverar en el camino de la salvación hasta que el Señor venga por segunda vez con su gran galardón. Yo no sé si haya alguien aquí a quien Dios le esté hablando esta mañana a través de este mensaje, a través de su palabra. Alguien aquí que ya está listo para rendirse ante el amor y la gracia de Dios. No sé si hay alguien aquí que diga, yo hoy quiero poner mi fe en Cristo, lo declaro públicamente y quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. ¿Habrá alguien aquí? Vamos a ponernos de pie.